Hola, ¿qué tal? Yo soy Bea de Tris y el tema del día de hoy es un tema un tanto delicado, por lo cual lo abordaremos con muchísimo tacto y es precisamente cómo saber que eres víctima de violencia doméstica. Em, Les pido muchísima empatía con este tipo de personas y muchísimo respeto para el tema. A lo mejor tú no eres víctima de violencia, pero gracias a Dios, pero sí conoces a alguien o dentro de tu entorno hay alguien que sospechas que pudiera sufrir precisamente de este tipo de violencias, por lo cual yo les pido que pasen la información, que la hagan llegar a toda la gente posible, porque tal vez el estar informados, bueno, no tal vez, la información es poder y la información de este tipo puede llegar a salvar vidas. Entonces, con muchísima empatía y con muchísimo cariño, comenzamos el video del día de hoy. Si tú eres una mujer o hombre en situación de maltrato, te puedo decir que no estás sola o solo, que hay muchísima información al respecto y que también hay muchísima gente que está dispuesta a apoyarte y ayudarte en todo momento y en todo lo que necesites. Sabemos que tu situación debe de ser muy complicada y demasiado difícil como para salir de ahí, que es toda una red y es un infierno el que debes de estar viviendo. Entonces, desde toda la empatía y todo el cariño del mundo, está dirigido a ti este video y estas palabras que espero que te ayuden muchísimo. La violencia doméstica se da desde muchas formas y de muchas maneras, no solamente la física. La física es ya la última manera de violencia como se manifiesta. Antes de eso se viven otro tipo de situaciones muy complicadas para la persona que lo vive, eh, porque para empezar son personas por lo regular que tienen eh, alguna situación dentro de su infancia, algún impacto que les afectó de manera muy severa o de manera, bueno, todos lo tenemos, de alguna manera dentro de tu infancia y que tú no puedes lograr poner límites dentro de las primeras etapas de lo que se vive la violencia. Eh, no es tu culpa, es simple y sencillamente una situación que se está dando, una situación que tú estás viviendo. Si eres víctima de una situación así, eh, necesitas muchísima atención y sobre todo si estás saliendo de una situación así, necesitas mm, sí o sí ver un especialista, un terapeuta que te pueda ayudar en esto, eh, porque a veces las víctimas se convierten en victimarios. La violencia se da desde muchas maneras. Dentro de lo que son nuestras leyes, las leyes familiares, hay varios estados que regularmente lo manejan como cuatro o normalmente dentro de la República Mexicana se manejan como cuatro tipos de violencia, que son, primeramente se menciona la física como una de las más importantes y una de las más tratadas dentro tanto del código, de los códigos familiares como de los códigos penales. Y también está la violencia económica, la violencia sexual y la violencia física, que ya hice mención de esta, y la violencia emocional o psicoemocional. Ah, a lo que en psicopatología se le agregan dos más, lo que es la violencia psicológica o violencia psicopatológica, valga la redundancia, y la violencia verbal. Se define como violencia doméstica aquella agresión de cualquier tipo por cualquier tipo dentro de la pareja. O sea, aunque no se encuadre dentro de este tipo de violencias de los ya mencionados, de los que ya te mencioné,
como quiera, si tú estás viviendo cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de agresión, eh, ya te conviertes en víctima, precisamente una víctima de violencia doméstica. El maltrato dentro de la pareja no es único o no es único dentro de nuestra nación. Todo el mundo se presentan casos de violencia doméstica. Mm, no es, la violencia no es algo que respete ni edad, ni género, ni color. Es inherente al ser humano, es algo primitivo de él mismo, porque no es normal agredir a tu pareja. Se supone que es a la persona que amas y es a la persona a la que más afectas. Sin embargo, muchísimas características que ya mencionaremos aquí de personas violentas o violentadores te llevan precisamente a caer en en esta victimización. Y no porque tú digas, ay, o sea, no es que te despiertes un día y digas, a ver, ¿cómo le voy a dar en la torre a mi vida? Ay, mira, me encontré con alguien que presenta signos agresivos. O sea, no, este tipo de personas por lo regular son muy encantadores. Las personas que son ya sean narcisistas o que son violentadores, para generalizarlo, vamos a llamarles así, son por lo regular psicópatas en diferentes grados, porque son demasiado encantadores socialmente, pero ya dentro de lo que es su entorno, se convierten, se transforman, o sea, son como una especie, manejan una especie de bipolaridad, o sea, eh, muy perfeccionistas dentro de su vida y tan insatisfechos por ese mismo perfeccionismo, que esto los hace precisamente ser muy poco tolerantes con sus parejas y altamente agresivos. El maltrato de la pareja, como ya lo mencioné, se da de manera mundial. Mm, Incluso se puede dar dentro de las mismas parejas homosexuales. Según investigaciones que estuve haciendo para este video, me encontré con la cifra de un 51% de los casos que se presentan en México. Solamente el 51.1% son denunciados, a lo que nos lleva que esto es un dato muy alarmante, porque la mitad de la población no es capaz de denunciar a su maltratador. O sea, que se excusan con la situación de que es el padre de mis hijos, que es la persona que yo amo, o llegan incluso a la situación de que lo justifican, de que es que yo tuve la culpa, yo lo agredí, yo lo provoqué. Si yo no hubiera actuado así, él no me hubiera pegado o él no me hubiera gritado. Eh, o solamente fue un grito, o sea, no pasa absolutamente nada. Sí, pero todo comienza desde algo muy pequeñito y cada vez se va haciendo mucho más grande. O sea, híjoles, es que el día de hoy se fue y me dejó encerrada. A lo mejor no se dio cuenta, ¿no? Sí, pero es que nos las pasamos justificando precisamente que esta es una de las características de las mujeres maltratadas, o incluso de los hombres maltratados. O sea, justifican la forma de actuar de sus parejas, mm, y se escudan en que tal vez yo tuve la culpa. Mm, es que yo ya sé que le molesta esto, yo no debí de haberlo hecho. Eh, Tan solo el 51% de los casos dentro de México son denunciados, de los cuales de este 51.1%, el 95% son mujeres y el otro 5% son hombres. Aquí dato importante y una pausa a esto.
solamente el 5% de los casos denunciados en México son por hombres. Esto no quiere decir que la cifra sea mucho más alta, no, o sea, todo lo contrario, la cifra es mucho más alta simple y sencillamente que los hombres, a diferencia de las mujeres, por la misma situación contextual y cultural mexicana o latinoamericana, en su mayoría de los casos los hombres no denuncian, porque lejos de que o la denuncia cuando llegan ahí se arrepienten por la misma actitud de los ministerios públicos o de las personas que los atienden, porque no es, e incluso, bueno, en México, no sé, en otros países, existe una unidad especializada para víctimas de la violencia doméstica en cuestiones mujeres. Eh, muchos se le da un gran apoyo a las mujeres. Sin embargo, en el caso de los hombres, como son muy pocos los casos que denuncian en el caso de violencia, no hay una unidad especializada en maltrato de hombres. Aparte, sí, también por cuestiones culturales, es mucha más elevada la tasa de violencia contra la mujer, esto a nivel cultural. Aparte porque es muy raro que la mujer ejerza violencia física contra su pareja, y sobre todo tomando en cuenta que bueno, la situación aquí dentro de nuestro país te hacen mucho más caso cuando es violencia física, o las mujeres denuncian más ya cuando fueron golpes, o cuando hay alguna marca dentro de tu cuerpo, que si fue solamente violencia verbal o violencia económica, sobre todo por esta situación de que en cuanto a lo que es el comprobarlo, es mucho más complicado. Entonces, muchas mujeres cuando dicen es que voy a denunciar violencia emocional, sí, se puede, está regulado dentro de los códigos, pero para empezar, para que la mujer se anime a denunciar lo que es la violencia psicoemocional, está muy complicado porque está dentro de una red. Ella está prácticamente enjaulada, y, y ella misma es víctima de sus propios miedos, porque tiene miedo a actuar, de cómo va a denunciar al padre de sus hijos, o cómo va a denunciar a la otra persona si yo la amo tanto. Eh, y aparte, que las mujeres que son violentadas tienen un tanto el síndrome de Estocolmo, o sea, se enamoran de sus secuestradores. Aquí tomando en cuenta de que esta persona a lo mejor no te encerró, aunque a lo mejor sí, eh, en ese tipo de casos vives en un encierro emocional. Realmente la persona que está contigo sí te está violentando de manera emocional, tal vez te controla por medios tecnológicos, que es otro tipo de violencias, tal vez no muy regulados legalmente dentro de mi país. No existe una ley que prohíba el que tú agarres el celular o que tú observes el celular de tu pareja como tal. Se podría encuadrar dentro de lo que es la violencia psicoemocional, pero sería muy complicado de comprobar. Eh, Sin embargo, sí es un tipo de violencia que ya entró dentro de la psicología, y la psicología sí lo estudia, lo que es la violencia tecnológica. De este 51%, el 38% son mujeres embarazadas, donde han sufrido no solamente humillaciones o dejaciones, sino que, o secuestro por parte de sus parejas, sino que también han llegado a ser golpeadas, empatadas dentro del abdomen, o han sido obligadas a abortar. Lo peor del caso es que cuando la mujer busca ayuda dentro de alguno de los miembros de su propia familia, por cuestiones culturales, muchas veces la misma familia le niega la ayuda a la mujer, obligándolas incluso a volver con sus violentadores, o sea, sus esposos,
sus parejas con las que están viviendo. Eh, existen o este tipo de violencia se da en tres fases, no por lo regular. La psicología lo maneja como tres fases. La primera fase es la luna de miel. En este tipo o en esta etapa que es la luna de miel es cuando todo es miel sobre hojuelas. Incluso cuando tú conoces a una persona, no te das cuenta inmediatamente que puede llegar a ser una persona violenta, sino que esto ya aparece después. Eh, Primero están como que en esta etapa de la luna de miel, de que es todo encantador, todo este pareces tú que eres el centro del universo de esta persona, todo amor, el sexo es maravilloso, las reconciliaciones cuando son muy buenas, eres el centro del universo de esta persona, no hay nada más, e incluso llega a faltar al trabajo para estar contigo, te lleva regalos, te trata muy bien, te saca a pasear, te presenta con todos sus amigos, todos sus familiares como la mujer más maravillosa del universo o el hombre más maravilloso, sí, porque también puede haberlo en cuestiones, en casos mujeres. Este, eres todo para esa persona y te convence precisamente que tú eres un todo, que eres parte de su vida y que eres la mujer más perfecta del universo. La segunda etapa es la crecida de la tensión. Inician de manera verbal, como yo te digo, o sea, el primer tipo de violencia que se presenta no es la física. Eh, Puede iniciar como con celos, celos obsesivos, que quiera controlarte y tú a lo mejor dentro de esta maravilla que llevas, porque no es así como que lineal, sino de que tú dices, ay, me está celando es porque me quiere mucho. Sí, pero ya te empieza a controlar. Incluso puede llegar a mm, tener esta manía de revisarte la ropa interior, no nada más tu celular o tus dispositivos o todos los lugares donde te lleguen correos o mensajes, sino que también te empieza a observar tu ropa, tu comportamiento, te empieza a limitar y aquí es en donde empieza la parte más fuerte de todo esto, que te empieza a aislar de las personas más cercanas a ti porque son tu red de apoyo y él te dice es que para qué necesitas a más personas si me tienes a mí. O sea, y te empieza a convencer, a lavar el cerebro de que no necesitas a nadie más en el universo más que a él y que todas las demás personas son unas malditas que te envidian o que te tienen coraje o que no te quieren. Te empieza a aislar de tu propia familia, de tus hermanos, de tus papás, y te empieza a poner en contra de ellos. Incluso te pone ultimátums, o sea, ¿qué? ¿Los prefieres a ellos o me quieres a mí? ¿O no eres capaz de llevar una casa tú sola? eh, Te empieza a amedrentar te empieza a retar como para que te reto a que tú y yo nos vayamos a vivir solos, juntos. Y este tipo de situaciones lo más lamentable es de que no lo vemos en un inicio, en la etapa de noviazgo. Mm, que en esta etapa de noviazgo es cuando empiezan los primeros rasgos. Actualmente también se da precisamente este tipo de violencia ya en los noviazgos, sobre todo cuando son noviazgos largos de más de un año. Mm, También ya se da lo que es la violencia física. Eh, pero también desde la etapa de noviazgo nos vemos con este tipo de situaciones de celos obsesivos y que te empiezan a aislar. Te empiezan a aislar de tus amigos y de tus amigas. ¿Por qué? Porque son las personas con las que tú cuentas en dado caso que quieras huir de esta persona. Mm, y ya la tercera etapa, la etapa mucho más fuerte, es la etapa de la explosión. Nuevamente, no necesariamente llegamos a lo que son los golpes, pero sin embargo es aquí ya cuando explota la persona, cuando
digamos que si estamos hablando de violencia únicamente verbal, te empieza a agredir de tal forma de que te humilla. O sea, no te deja argumentar a ti, no te deja hablar, te trata de lo peor y tú terminas en el suelo llorando. En todo caso que no llegue a los golpes, pero por lo regular la etapa de la explosión ya es cuando llegamos precisamente a esto, a los golpes. Y esa persona, a lo mejor en un inicio, tú te vas a defender, a lo mejor tú vas a denunciar. Sin embargo, nuevamente, como ya lo dije, esto es un ciclo y nuevamente después de que esta persona hace una cosa tan grave como es el ponerte una mano encima, el, eh, el darte una cachetada, el darte un golpe, el tirarte y darte patadas, el casi medio matarte, después de aquí se arrepiente, incluso el dejarte en el piso llorando aunque no te haya hecho absolutamente nada, que no te haya tocado, el haberte roto alguno de tus dispositivos, te rompió tu celular, te lo aventó al río o yo qué sé, eh, te rompió la computadora. Esto ya es un tipo de violencia y entró dentro de la etapa de la explosión. Después de esto, él, esa persona sí le llega un remordimiento, eh, y sobre todo le llega un miedo. Remordimiento y miedo. Miedo a que tú corras a denunciarlo, a que tenga consecuencias, a perderte incluso, y le llega un remordimiento. ¿Por qué? Porque él sabe dentro de su interior que lo que hizo no está bien. Nuevamente comenzamos con la luna de miel y comenzamos, pero ya como con más, él nuevamente las reconciliaciones. Nuevamente llegamos a una etapa de crecimiento de tensión en donde poquito a poco te empieza a limitar, te empieza, pero ya no nada más, si la vez pasada nada más te humilló enfrente, aquí en privado, y ahora lo va a hacer en público. Eh, si la vez pasada únicamente te agredió verbalmente, esta vez sí va a llegar a los golpes. Esta vez a lo mejor nada más te vaya a dar alguna cachetada o algo leve. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que te vuelva a poner una mano encima ya no nada más va a ser una cachetada. Va a llegar a los golpes, va a llegar a las patadas, a lo mejor te vaya a dejar encerrada, a lo mejor te vaya a quitar todo lo tipo de comunicaciones, computadoras, móviles, a lo mejor te vaya a aislar de toda tu familia, te vaya a llevar muy lejos a vivir en el desierto básicamente, en donde tú no conozcas absolutamente a nadie y ahí te va a violentar, y te va a dejar básicamente en ceros y poco a poco te vas a ir perdiendo tú. Y aquí la situación es de que va a llegar un momento en donde o él te mata o tu autoestima se vio tan dañada, tan afectada, que terminas tú suicidándote. ¿Por qué? Porque muchos hablan de que los golpes te van a llevar a la muerte. Sí, 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 puede llegar a ser que te mande al hospital, que te mate incluso, pero también puede ser que tú misma atentes contra tu vida por la misma baja de autoestima. ¿Por qué? Porque él mismo se va encargando, él o ella mismo se van encargando de que tu amor propio se vaya desapareciendo. Y sobre todo debes de darte cuenta que esto es real, porque si no eres capaz de decidir dejar a una persona en el primer momento en el que ves que la situación va subiendo de tono, si no eres capaz de poner un límite y decir, sabes que yo hasta aquí llego y de aquí me bajo del tren y muy bien, que te vaya bien bonito, y de cerrarle la puerta y de ponerle órdenes de restricción, de mandar a hablarle a la patrulla y ponerlo a disposición de las autoridades, en el dado caso de que de verdad ya llegue a un límite en el que te acose y que no te deje en paz.
tú debes de aprender a poner límites, porque cuando tú cierras una puerta de verdad, y sobre todo en esto sí te lo recomiendo muchísimo, porque la violencia no es cosa de juego, no es cosa de... Y este tipo de personas no van a cambiar. Y si tú no pones un alto, de verdad que este tipo de casos te van a llegar a afectar muchísimo y de por vida. Y te vas a sentir culpable toda tu vida. Si es que llegas a vivir una larga vida. Que ojalá que sí, de verdad. Y ojalá que llegues a salir y que llegues a salir más fortalecida. Aun y cuando te lleves todas las cicatrices del mundo, que de verdad esta situación, si la estás viviendo, sirva para fortalecerte. Pero de verdad, si ya estás ahí adentro, salte inmediatamente. Sal corriendo de este tipo de personas. Continuando con el tema, ¿quiénes son estas personas violentadoras o cómo se presenta la violencia? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Uno, el emocional. Comienza con miradas, con amenazas subliminales, con miradas, digamos, de desprecio, de reprobación ante alguna actitud que tú tienes. Agredir tus cosas, no sé, agredir tu celular, agredir a tus mascotas. Incluso hay algunos que llegan a matar a tu mascota como una forma de amenaza o no necesariamente de amenaza. Simple y sencillamente están tan violentos que, que a lo mejor no te van a agredir a ti directamente, pero sí van a agredir algo que a ti, que tú amas. No sé, quemarte tus libros, eh, matar a tu mascota o desaparecerla, eh, agredir a tu familia, incluso pueden llegar a golpear o agredir a alguno de los miembros de tu familia o insultarlo a tal grado de que a ti no te quede más que, bueno, vamos a seguirnos viendo, pero pues ahora nos vamos a ver de escondidas, ¿no? O bueno, vamos a seguirnos viendo, pero pues obviamente te voy a tener que llevar a otro lado porque pues ya no vamos a poder estar en mi casa, ¿no? O ya no vamos a poder visitar a mis papás porque pues tú los agrediste, ¿no? Porque se pelearon. Juega con armas frente de ti, juega con pistolas, juega con cuchillos, eh, te empieza a decir cosas como el de, ay, mira, yo me sé una historia de que alguien que mató con unas tijeras y te está, no te lo cuenta como una historia así normal, sino que te lo cuenta con el afán de amedrentarte o de amenazarte. Um, Juega con instrumentos o te amenaza con instrumentos, no necesariamente pueden ser un arma, pero que sí puede utilizar como armas, como bats de béisbol, martillos, eh, hablarte de cómo mató a algún animal, eh, por no obedecerlo, golpear con fuerza algún objeto, como digamos hay muchas personas de que cuando se molestan, golpean fuertemente la mesa y eso ya es una especie o una alerta, ¿no? Y de que esta persona es violenta y de que tal vez el día de mañana vaya a salirse de control. O golpear la pared, hacerse daño él mismo golpeando algún objeto, eh, las agresiones verbales, que es el segundo tipo de violencia, son insultos, humillaciones, vejaciones. Yo creo que eso sobreentiende. Es todo aquello que te puede hacer sentir mal, como incluso desde el decirte es que no te vistas así porque te ves como una pu, o a dónde vas a ir de piruja o algo así, ¿no? Eh, Vi la violencia tecnológica, que es como revisarte el celular, controlar tus redes sociales, querer que a fuerzas le tomes foto o video, que le hagas videollamada para saber en dónde estás, o que le tomes foto y que le mandes la captura de pantalla para él comprobar que realmente sí es el lugar en donde estás y la hora donde estás. Eh, Te controla tus contraseñas, que a fuerza quiere que le des todo lo que son tus contraseñas de todo. eh,
te pone de escondidas GPS, cámaras de vigilancia, te controla tu ubicación del celular, te dice constantemente que le mandes tu ubicación real, eh, interviene tu celular para ver tus mensajes o ver a quién le llamas o con quién escribes. Te controla dentro del trabajo, te habla constantemente a tu trabajo u oficina. eh, si no estás trabajando porque ya no te dejó trabajar, te habla constantemente a la casa. Le dice que hagas cada 2 o 3 horas una videollamada, que le mandes fotos de dónde estás, te revisa tus redes sociales o manipula tus redes sociales, te obliga a publicar cosas o fotos dentro de tus redes sociales, mm, te afecta de manera directa, de manera social. eh, Puede ser que porque se meta, ya que él tiene tus contraseñas, se meta dentro de tu red social y que ponga algo que no es, que tú no apruebas, como digamos mi jefe es tal, o algo, o le manda mensajes a las personas fingiendo que eres tú, para que estas personas te den la espalda. El cuarto tipo, perdón, es el abuso sexual. eh, es forzar a la pareja que tenga relaciones sexuales, obligarla a tener relaciones sexuales con amigos o con terceros, que sí se da, obligarla a prostituirse o a tomarse fotos que ella no quiere, obligarla a subir fotos sexuales, ya sea con ella teniendo relaciones con él o de ella teniendo relaciones sexuales con cualquier otra persona. La afecta de manera directa, eh, incluso puede llegar a violarte o a drogarte, a tomarte por la fuerza dormida. Esto ya es un tipo de violación, eh, o porque te drogó y te tomó por la fuerza en ese momento. Eh, También está el tipo de violencia económica, que es controlar tus finanzas, que si tú ganas dinero te obliga a dárselo todo a él y él solamente te da, no sé, un mínimo como para que tú sigas trabajando. Se convierte en una especie como de padrote, trabajes en lo que trabajes, digamos, que si tú, no sé, que si tú tienes muy importante dentro de alguna empresa, él controla tu dinero, y solamente te da a ti lo mínimo indispensable. Critica tus gastos, te obliga a sacar préstamos para invertirlos en lo que él o ella quieran, sin que te digan ni pedirte tu opinión, si quieres o no quieres, eh, o te obligan a sacar préstamos para dárselos o sea, para quedárselos ellos, y te lo piden ya sea prestado o te dicen, no, pues es que dámelo, es que yo lo necesito, ¿no? Sí, o te piden prestado y ya después ya no te lo pagan, o tú tenías destinado, ellos sabían que tú ibas a recibir algún dinero, algún efectivo, o te iban a pagar algo y tú ya lo tenías destinado para algo importante y ellos te obligan a darles ese dinero, ya sea con mentiras o te manipulan para que se los des, eh, o te chantajean, o encuentran la manera precisamente para cómo tú les des ese dinero. Mm, y después de que tú les das ese dinero, una de dos, o se desaparecen por algún tiempo y después regresan, para ver qué más te sacan, o simple y sencillamente, pues después te dicen, no, pues es que ya me lo gasté, ¿no? Y de repente, pues ya ese dinero ya desapareció. Y todavía hay un tipo de violencia económica que es mucho más eh, complicado de manejar aquí y que es mucho más fuerte, que es cuando te obligan a darles dinero y que ese dinero cada vez tiene que ir más y más en aumento,
o que te dicen, no, pues es que cómprame esto. Y es que si no me lo compras, ahí es que tú eres un don nadie, es que tú no puedes, es que, no, yo sé que sí puedes, o sea, gástalo de la tarjeta. Eh, no, es que tú tienes dinero. Yo me acuerdo que tú tenías un terreno por allá y te obligan a venderlo precisamente para que lo gastes, ya sea con ellos o en ellos, para que tú les des dinero. Mm, la violencia, la violencia física son golpes, empujones, ahorcarte, patearte, acuchillarte, usar algún arma contra ti o finalmente matarte. Cualquier tipo de violencia que te cause, pues más bien cualquier tipo de violencia física, que ya sean golpes o ya sea con la mano o que utilice alguna herramienta, es un tipo de violencia física. Es casi imposible, o cuáles son las señales para detectar este tipo de personas, es casi imposible. ¿Por qué? Porque realmente no inicia como un tipo de violencia física, como ya te lo dije. Ya que digamos, en el caso de los psicópatas o narcisistas o psicópatas, narcisistas o sociópatas, tienen una mente muy maquiavélica y por lo regular actúan socialmente como personas muy encantadoras. Son personas que te bajan el sol, la luna y las estrellas, que son los esposos o esposas perfectas, que son muy cariñosos, que te, son tu mundo entero y sobre todo que en público siempre van a ser muy encantadores, pero que ya estando a solas el cambio es muy radical. Cualquier tipo de cosas los alteran, incluso de la gente externa, cuando la víctima se atreve a denunciar, las personas hablan mal de la víctima y no del victimario, que te dicen, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que esa persona va a ser así? ¿Lo has de estar inventando tú? Este, a lo mejor eres tú la que ya anda con alguien más y ya nada más como para zafarte, o nada más por venganza lo estás haciendo. O sea, no te creen que esa persona pueda ser capaz de violentarte, porque estas personas son tan encantadoras y se comportan tan bien contigo. Yo tuve una clienta que cuando llevábamos a los testigos a comparecer al Ministerio Público, de hecho, los testigos no nos sirvieron porque ellos aseguraban que el señor era incapaz de tocar a su mujer, o sea, de ponerle una mano encima, cuando la señora iba toda golpeada. Este, es este tipo de situaciones en donde tú te encuentras como entre la espada y la pared porque la gente le cree más a él que a ti. Eh, la mujer maltratada incluso se encuentra en una situación de víctima tanto de esta persona que la está violentando como de sus mismos familiares. ¿Por qué? Porque cuando ella recurre a su familia, la familia les dice, no, es que, ay, nada más fue una cachetadita, no inventes, o sea, no exageres. Ay, todo el mundo golpea a sus mujeres cuando no están bien. O sea, como si eso fuera normal. Y eso no debe de ser así. Eh, o incluso les dicen, ay, este hombre es un encanto. ¿Cómo crees que te va a hacer eso? Si es bien cariñoso contigo o es muy trabajador. Si es una persona muy correcta, ¿no? Y es que realmente todo esto es parte de una máscara que realmente se destapa cuando está a puertas cerradas. Y ya estando en privacidad son unos monstruos que se convierten y se transforman. Pero son tan inteligentes y tan encantadores y tan cautivadores que incluso al principio tú misma comienzas a dudar de ti, de si realmente él será lo que tú dices que es
o a lo mejor ya está cambiando, o a lo mejor sí es capaz de ser, ¿por qué no vuelve a ser la persona que yo conocí? O sea, si cuando nos conocimos él no era así, tal vez yo fui la que lo volvió así. Mm, Pierdes tu autoestima, como ya te lo dije, pierdes la credibilidad en ti misma y sobre todo te haces codependiente de esta persona, eres incapaz y sobre todo cuando estamos hablando de violencia económica. Cuando hay violencia económica, como esta persona es la que regula toda la economía y o te prohíbe trabajar para que tú no tengas un centavo, eh, te limita tanto que incluso tú te haces mmm, hasta medio inútil de poder controlar tú tu propia vida. Eres incapaz de poder tomar tus propias decisiones, que no eres capaz ni siquiera de decidir en qué vas a utilizar tu tiempo, ya sea tu tiempo libre o tu tiempo ocupada, o no eres capaz de hacer un proyecto de vida o de conducirte por la calle. Es más, hay personas, y sí me ha tocado conocerlas, hay mujeres que cuando salen de este tipo cuando se atreven a salir de este tipo de relaciones, no son capaces ni siquiera de poder tomar un taxi o de poder manejar o conducir. No porque no sepan, a lo mejor son mujeres que cuando se casaron con este tipo, con este fulano, híjoles, sabían conducir a la perfección, es más, hasta, a lo mejor hasta eran choferes. Pero ya cuando salen de este tipo de relaciones son incapaces de incluso dar poner un pie fuera de su casa sin tener miedo, o sin tener alguien que las acompañe, que necesitan compañía las 24 horas porque son tan codependientes que les da miedo incluso enfrentarse a la vida y que no saben qué van a hacer sin esta persona y que les cierra todo al mundo. Mm, este tipo de personas le controla las amistades, los aísla de su familia, los amigos, los lugares donde se puede presentar, le controla su trabajo, incluso a veces hasta les prohíben trabajar precisamente para que dependa totalmente de él o de ella, le prohíben ver incluso a su familia, la ponen en su contra. Se sienten que son dueños de estas personas y esto les da poder. Y que pueden hacer contigo, como son tus dueños, pueden hacer contigo lo que se les venga en gana. Y si no cedes, él empieza a acosarte, te aísla totalmente de todas las personas que pudieran llegar a ser tu red de apoyo. Incluso te llevan a vivir, hay personas que te llevan a vivir lejos, que incluso cambian de domicilio, cambian de estado o hasta de país. Este, Algunas personas por su situación económica pues no llegan a esto, porque no pueden cambiar de trabajo o no pueden cambiar de casa tan fácilmente, por lo cual su comportamiento es única y sencillamente aislarte de toda tu red de apoyo. Te ponen en contra de estas personas y te convencen de que tú no necesitas a nadie más si lo tienes a él o a ella. Te dicen cosas como el de ¿para qué los necesitas a ellos si estoy yo? No te preocupes, yo te voy a cuidar, no necesitas a nadie más. Esas personas son unos traidores o traidoras, son malos para ti, te saca a relucir cosas incluso cosas desde tu infancia o cosas que tú le contaste muy en privado, porque es tu pareja a final de cuentas, es una persona en la cual tú confías y te va tergiversando la realidad como para que tú te vayas aislando de tu propia familia y te pongas en contra de tu propia familia o de amigos. Te dicen que nadie te quiere, que los únicos que te quieren son ellos. Te dicen que nadie más te va a querer, que si los dejas, te dicen, si te quieres ir, vete, o sea, pero pues dudo mucho que aguantes mucho, no vas a durar ni 3 días fuera de aquí, porque pues nadie te va a querer, así como eres de inútil, así como eres de fea, así como te falta dignidad, y este tipo de cosas, ¿no? Eh,
tienen ideas muy fijas sobre los roles dentro de la pareja y tu rol es estar en donde él o ella quieran y demanden. Van ganando control poco a poco sobre ti. No empiezan como con todo, o sea, como yo te lo dije, igual en lo físico, o sea, y tampoco te van cuando tampoco en lo emocional, tampoco es así como que voy a iniciar como psycho a controlarte todo, no, sino que inician poco a poco. No quieren que trabajes, por eso, porque eso implicaría un grado de independencia y de libertad sobre ti, sobre todo en la económica, y que tú vas a poder tener esa situación o que tú vas a tener la libertad de irte en cuanto tú quieras. No quieren que tengas control sobre tus amistades eh, y la gente que te rodea. No quieren que tengas amistades, es más. Y, y si vas, porque tú les podrías llegar a platicar lo que pasa en casa, no quieren que veas a tu familia. Si los ves, no te sueltan en ningún momento, te controlan todos los momentos en los que estás tú platicando con cualquier persona, no te sueltan. Eh, si van solo de visita a casa de tu familia, solamente es por momentos y cuando él puede estar contigo, entonces él utiliza ese rol de seductor eh, para que todos digan que, hay, que es muy cariñoso y que la inconforme eres tú. Eh, nada de lo que hagas, tú los va a tener contentos. Por eso es que ya te dije que también tanto hombres como mujeres pueden llegar a hacer esto, o sea, no los vas a tener ni contentos ni contentas, porque también hay muchas mujeres que ejercen esto. O sea, sobre todo en las mujeres se da mucho más en el tipo de violencia económica, de que nada las tiene conformes. Eh, son hombres y mujeres, son gente astuta, inteligente, encantadora y sobre todo esa es parte del teatro que ellos forman. Eh, Se arman por dentro todo lo que es todo un teatro dentro de su vida perfecta y si algo tienen expectativas muy altas, tanto para ellos como para la persona que va a estar compartiendo a su lado. Y si algo se llega a salir del guión que ellos ya marcaron dentro de esta vida perfecta, eso los pone muy mal y los pone muy agresivos. Estas personas, aun cuando parecen ser muy encantadores, muy afables, un pan de Dios, realmente son muy antisociales. Y a su casa y espacios propios no entra absolutamente nadie. Su vida social es solamente una imagen. Con gran astucia mmm, logran engañar a la gente. Por lo regular, este tipo de personas son, incluso pueden llegar a trabajar como estafadores o engañar a las personas eh, porque con su gran personalidad o tienen como una especie de desorden de personalidad oscilante entre lo que es entre lo que es mientras tú más los halagas ellos más te van a humillar y porque tienen así como que una especie de narcisismo. De hecho, los narcisistas son los principales personajes violentadores. Siempre que quieren ser el centro de atención de absolutamente todo, no toleran el fracaso y por lo regular presentan un desorden de personalidad narcisista que ya haremos un video al respecto más adelante. Si quieren que hablemos más sobre este tema, ya sea desde la visión de la víctima, su tratamiento psicoemocional, desde profundicemos un poco más desde el victimario, o desde la visión jurídica, coménteme aquí abajo. Me gustaría saber su opinión si quieren que ahondemos más sobre este tema. Como ya les dije, es un tema muy importante y que es muy importante que todo el mundo tenga por lo menos una noción o una pequeña información sobre esto. Sobre todo como si tú conoces a personas que sufran de este tipo de situaciones, no te calles, de verdad, todas las personas
tenemos derecho de vivir en paz y en armonía. Eh, Cuando llegas a pedir ayuda y tus familiares lo minimizan, mínimo deberías de tener una red de apoyo. Hay, lamentablemente, no todas las personas cuentan con ella o se cierran las puertas. Mm, y lamentablemente también influye mucho lo que son las cuestiones culturales. Mientras no, tanto mujeres como hombres, merecemos a que no nos hagan daño, a vivir en armonía, a vivir en paz y a tener relaciones sanas. Mm, no saber defenderte, o si eres hombre y estás viviendo este tipo de situaciones, no te calles de verdad, no importa por lo que tengas que pasar, siempre va a valer la pena dar el paso y ser la diferencia, porque el no hacerlo trae consecuencias mucho más severas. Espero que el video te sirva, que te ayude, y que si conoces a alguna otra persona o que si conoces a alguna persona que esté pasando por esta situación, lo difundas, que me ayudes a compartir esta información, que llegue a todas las personas. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. Espero que estés muy bien. Si no te has suscrito, por favor, ¿qué estás esperando? Por favor, coméntame si quieres que profundicemos más en este tema o que si quieres que abordemos otro tipo de tema, también por favor coméntame aquí abajo. Yo los leeré todos. Muchos besos y abrazos a todos. Que tengan una excelente semana. Los quiero mucho. Bye.